Bueno, buenos días a todos. Hemos llegado al sábado, finalmente. Bueno, es un gusto presentar esta mesa, la Mesa de los Trabajos Libres Premiados. Yo soy el doctor Trujillo, soy el presidente del Comité Científico de este Congreso. Y en esta instancia lo que el Comité Científico realizó fue evaluar los 70 trabajos presentados. De esos fueron preseleccionados los 7 mejores trabajos. Y estos 7 mejores trabajos van a ser presentados ante un tribunal internacional, ACTOC, que está integrado por los colegas que tenemos acá en la mesa. Empiezo por la doctora Lucía Álvarez, ya fue presentada de Estados Unidos, el doctor Juan Crestanelo, también ampliamente conocido y ya presentado en varias oportunidades, el doctor José Manuel Escalante de Argentina, de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Víctor Mauro de Argentina, también de la Sociedad Argentina de Cardiología, y el doctor Luis Sepúlveda Morales de Chile, de la Sociedad Chilena de Cardiología. Muy buenos días para ustedes, es un gusto trabajar en conjunto. La temática va a ser de la siguiente manera. Vamos a pedirle a cada uno de los colegas que va a presentar el trabajo, va a tener 8 minutos de exposición y posteriormente a ello se le podrán hacer algunas preguntas o alguna ampliación sobre su trabajo y en el mismo momento el Tribunal Internacional va a hacer una evaluación interna de ese trabajo que posteriormente va a ser debatida entre ellos para llegar a un acuerdo de cuál es el mejor trabajo. Sin más preámbulos, vamos a pasar a llamar a la primera presentadora, a la doctora Leticia Latorre. Su trabajo que va a presentar son los efectos clínicos y funcionales del ejercicio físico en la insuficiencia cardíaca crónica con función sistólica preservada, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos experimentales. Adelante, doctora. A ver, ahí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Leticia Latorre, soy bachiller de Medicina y me encuentro representando al grupo 20 del trabajo de la tesis de grado de la carrera de doctor en Medicina llamado Efectos clínicos y funcionales del ejercicio físico en insuficiencia cardíaca crónica con función sistólica preservada, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos experimentales. Y gracias a la orientación de la doctora Lucía Florio, profesora agregada de cardiología. Bien. Como ustedes saben, la insuficiencia cardíaca es una patología de alta prevalencia con evolución crónica y una alta mortalidad. Puede clasificarse fisiopatológicamente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo preservada y reducida. Es conocido que el ejercicio físico mejora la calidad de vida y la clase funcional de los sujetos con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pero sin mejorar la FEBI. Por lo tanto, tenemos alta evidencia respecto al tratamiento para esta patología, pero el tratamiento efectivo para la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es menos conocido. Por lo tanto, nuestro objetivo de trabajo fue revisar y analizar la información disponible de si un plan de ejercicio físico de al menos 12 semanas de duración, ya sea aeróbico, de fuerza o combinado, es beneficioso en sujetos con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En cuanto a nuestros objetivos específicos, el primario fue comparar la clase funcional entre sujetos expuestos al programa de ejercicio versus los no activos. En cuanto a los secundarios, comparar la calidad de vida entre los sujetos expuestos y no expuestos, contrastar los datos sobre el número de internaciones y consultas emergencias entre los sujetos expuestos al programa y los no expuestos. Y el número 3, comparar los parámetros de función diastólica, ecocardiográficos y humorales entre los sujetos expuestos y no expuestos al programa de ejercicio. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis que utilizó como criterios de inclusión a estudios observacionales y experimentales en pacientes humanos con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada que estuvieran expuestos a un programa de ejercicio mayor o igual a 12 semanas. La búsqueda bibliográfica se realizó hasta el 6 de junio del 2022 con las palabras clave Physical Exercise and Heart Failure and Preserved Ejection Fraction sin filtros. Se realizó en las plataformas de PubMed, Cochrane, clinicaltrials.gov, Cielo y Seguimiento Manual de Autores.
Todo este trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones PRISMA 2020 para el desarrollo del trabajo y su posterior publicación, mientras que el metaanálisis fue realizado con el software de análisis RepMan. Se identificaron inicialmente 1.398 estudios, de los cuales fueron seleccionados 11 estudios experimentales para esta revisión sistemática y metaanálisis. Para hacer la selección decidimos dividir el grupo investigador en 2 grupos y contrastar nuestra selección. Las diferencias las resolvimos por consenso y tuvimos una concordancia con un índice kappa de 0,5517 para la selección primaria, que es una moderada concordancia en la selección. De los 11 estudios, 9 fueron ensayos controlados aleatorizados y 2 fueron estudios experimentales de tipo antes y después. Se incluyeron un total de 687 sujetos, con una mediana de edad de 64 años y una prevalencia del sexo femenino en el 57%. Todos los sujetos, los 687, tenían insuficiencia cardíaca con FEI preservada y la mayoría de ellos presentaba basalmente una clasificación de la New York Heart Association entre 2 y 3. Todos los trabajos realizaron un plan de ejercicio físico aeróbico, menos uno que utilizó uno de fuerza, un combinado de fuerza y aeróbico. Y la mediana de tiempo en la que se ejecutaron los dichos trabajos fue de 4 meses. En cuanto a los resultados primarios, en la figura se puede observar una diferencia, media estandarizada de 0,47 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,17 y 0,76 y un número P de 0,02. Por lo tanto, observamos un beneficio para el grupo ejercicio con una mejora de la clase funcional. En cuanto a los resultados secundarios, en la figura de arriba tenemos calidad de vida, que tuvimos una diferencia media estandarizada que también benefició al grupo ejercicio de menos 0,39, su intervalo de confianza, y un número P de 0,02. Y en la figura de abajo tenemos los parámetros de función diastólica, que a pesar de que notamos un posible beneficio para el grupo ejercicio, con una media estandarizada de menos 0,72, decidimos que no es estadísticamente significativa, ya que el número P fue de 0,07. Y finalmente no tuvimos resultados para internaciones y consultas en emergencia. Pasando un poco a las conclusiones y a la discusión, presentamos un metaanálisis de estudios experimentales que demostró finalmente que el ejercicio físico aeróbico mayor a 12 semanas mejora la capacidad funcional y la calidad de vida de los sujetos con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Para la primera, la capacidad funcional, se utilizaron los parámetros del test de marcha en 6 minutos y el consumo de oxígeno. Mientras que para la calidad de vida, el test más utilizado en todos los estudios fue el Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Y para la función diastólica, observamos el volumen de la aurícula izquierda, el ProBNP y el índice EE'. Pero los resultados, como dijimos, no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, la mejora de la clase funcional depende de la mejora en la disnea de esfuerzo, que está relacionada directamente con la función diastólica. La buena función diastólica expresa la capacidad del corazón de no aumentar las presiones de llenado más allá de los límites fisiológicos. Por lo tanto, consideramos razonable pensar que si mejora la clase funcional, también va a mejorar la función diastólica, aunque no hayamos tenido los resultados estadísticamente significativos. Asimismo, también reconocemos que la clase funcional no está solo definido por la función cardíaca general, sino que también incluye la musculoesquelética y la respiratoria. Por lo tanto, si se modifican cualquiera de estas tres con el ejercicio, también se puede mejorar. Y bueno, para ir terminando, creemos que es necesario llevar a cabo nuevos estudios con muestras más extensas, tiempos más prolongados y seguimientos más estrictos sobre el ejercicio de los pacientes que fortalezcan nuestra evidencia de la calidad funcional y la mejora o no de la función diastólica, que fue lo que nos quedó pendiente para entender los mecanismos fisiológicos involucrados. Y creemos que se debería hacer importancia el ejercicio físico en las guías de tratamiento, optimizando las recomendaciones a futuro sobre la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo de ejercicio, los FIT, que mejore clínicamente a los sujetos con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Y bueno, por último, quiero agradecer a mis compañeros de trabajo que no pudieron estar presentes en el día de hoy, a Lucía, nuestra tutora, por todo el apoyo brindado, y a la Sociedad Uruguaya de Cardiología por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchas gracias.
Y bueno, si tiene alguna pregunta, estoy a disposición. Sí, se escucha. ¿Se escucha? No, digamos, dos observaciones. Primero, hicieron un funnel plot para ver, digamos, si como hubo un índice de capa y una discordancia, digamos, en la elección de los trabajos, generalmente lo que se suele hacer, digamos, es un diagrama en el cual uno observa, digamos, los estudios que dieron positivos y los estudios que dieron negativos. Generalmente de ese equilibrio uno puede decir de que el metaanálisis es más o menos equilibrado. Porque generalmente uno tiende a veces, o en las publicaciones se tiende generalmente más a publicar aquellos trabajos positivos que los trabajos negativos. Entonces, en ese tipo de diagrama uno puede observar si los trabajos que fueron seleccionados hay un equilibrio para un lado y para el otro, ¿no? Y segundo, ¿a qué le atribuís? Porque en realidad, digamos, siempre los metaanálisis, si bien en algún momento la evidencia en algunas cosas se fundamentó en base a metaanálisis y dándole generalmente niveles de evidencia B, hoy a los metaanálisis se les ha hecho como un upgrade, es decir, hoy un trabajo grande randomizado más algún metaanálisis que vaya en una dirección es como que el nivel de evidencia es A. Por eso que en general yo soy bastante crítico en ese sentido porque creo que hay que ir más por los gradings que por los niveles de evidencia B, A, claro, etcétera, ¿no? Pero a lo que yo te quiero decir, ¿qué valor le diste a esa? Porque todos los análisis que hiciste en cuanto a función diastólica, calidad de vida, si vos te fijás, el I2, que establece la inconsistencia del metaanálisis, es muy alto. Si vos te fijás, oscila entre un 60 y 80%, lo cual determina de que va a haber muchísimas variables que hacen que la heterogeneidad entre los estudios analizados sea muy alta. Sí, tuvimos una por lo cual, digamos, las conclusiones a las que vos podés llegar con esos estudios son muy parciales y amerita hacer estudios grandes para ver si podés comprobar algo de esto. Entonces, quería preguntarte sobre esos dos aspectos. Bien, sobre el diagrama hicimos un diagrama de bosque para poder, pero no lo incluimos finalmente en el estudio porque para facultad no ameritaba. Y después sobre lo segundo, que me olvidé que te iba a contestar, perdón. De la heterogeneidad, sí. Que eso lo discutimos mucho, por eso también dijimos que a pesar de que nuestro estudio tenía una muestra bastante grande comparada a la cantidad de estudios que habíamos visto, que los N eran como relativamente pequeños, como los tiempos no fueron iguales tampoco, y nos quedó mucho la duda de eso, del seguimiento como estricto de los programas de ejercicio, porque tenían como los pacientes que iban y venían, entonces en realidad por eso planteamos al final que por más que llegamos a estas conclusiones, tenemos que seguir investigando, que no es como suficiente, eso sí, es cierto. No sé si quedó contestada sí, está, por las dudas. Bien. Felicitaciones por la presentación y el estudio. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿cuál es el grado de mejoría que observás en las diferentes variables que has medido? Y si esas mejorías son clínicamente significativas. Sí, en realidad, por lo que sí observamos en los estudios, sí era una mejoría significativa, pero bueno, al leer el estudio del otro, en realidad, en nuestra subjetividad fue como bastante difícil establecerlo. Nos guiamos más que nada por metaanálisis, en realidad, cuando comparamos, pero bueno, ups. El asunto con todas estas medidas es que muchas veces las medidas pueden ser estadísticamente significativas si tenés un número grande de pacientes, pero no tiene un significado clínico. Por ejemplo, no es el caso del estudio, pero si estás midiendo una fracción de eyección que va de 45 a 48%, probablemente si tenés el suficiente número de pacientes puede ser significativa, pero no tiene un significado clínico esa diferencia. Y claro, esto es lo mismo por las diferentes variables. Y quería saber si podías elaborar sobre eso. Sí, podía ser alguna de esas variables, otras variables que cambian. Sí.
resultado combinado con una diferencia estandarizada de la media, nos queda que es beneficioso, pero no sabemos la magnitud del efecto, ¿no? Exactamente, pero la realidad es que hubo diferencias en varios metros en la caminata de los 6 minutos y en los scores de calidad de vida también, marcando una diferencia clínicamente significativa, sin duda. Lucía, y otra pregunta más que yo te quería hacer. ¿Por qué pensás que los elementos objetivos del estudio, porque lo subjetivo mejoró, ¿no? Todo lo cuestionario, los objetivos no pudieron llegar a la significación? ¿Por qué explicación le dieron a que la función diastólica no fue significativa, digamos? Porque en lo clínico mejoró, pero los elementos objetivos, la medida de la función diastólica, que es lo que todos esperábamos encontrar, que fuera también concordante con esto, no dio positivo. ¿Por un número, por el N, por qué plantearon? Objetiva y cuantitativa por consumo de oxígeno. Algunos trabajos hacían consumo de oxígeno y otros, la mayoría por test de marcha de los 6 minutos. Y eso es objetivo y eso tuvo diferencias. Lo que tuvo una tendencia pero no llegó a la significación estadística fueron los parámetros de función diastólica. Y bueno, lo que interpretamos es, seguramente, yo creo que hubo una diferencia de la función diastólica que no se pudo demostrar, pero la clase funcional no solo evidentemente el entrenamiento mejora la capacidad respiratoria, mejora la fuerza, mejora lo muscular, y creo que ese conjunto de cosas que mejoran con el entrenamiento aeróbico llevan a la mejora en la clase funcional. Y bueno, y quizás el aporte que hace la mejoría en la función diastólica es más relativo, ¿no? Y entonces creo que ahí está la explicación, y en un N, si bien es importante para un metaanálisis, me parece que es un N chico porque la cantidad de trabajos son pocos y con pocos sujetos incluidos. Yo creo que es importante acordarse de que el ejercicio físico es parte de la terapia de la insuficiencia cardíaca, pero su efecto es principalmente periférico. Uno no espera grandes cambios en la función cardíaca, en la fracción de eyección, tampoco en la relajación. Entonces, yo creo que el estudio es concordante con la realidad. El ejercicio mejora la fuerza muscular, cambia la fibra muscular, porque acordémonos que en la falla cardíaca la fibra muscular cambia, y cambia a una fibra menos potente que hace menos fuerza. Entonces, obviamente, el ejercicio funciona a nivel periférico, mejorando la capacidad funcional más que a nivel central. Bueno, muchísimas gracias. Pasaríamos al siguiente caso. Gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a llamar al doctor Víctor Dayan, que va a presentar su tema, que es la vacunación disminuye la mortalidad operatoria en pacientes con antecedentes de COVID-19. Cambió el doctor Víctor Dayan. El doctor Pablo Estraneo, entonces, en representación del grupo de trabajo, va a presentar el trabajo. Adelante, Pablo. Buenos días, ¿cómo andan? Sí, perdón, yo soy el doctor Pablo Estraneo, también integrante de la Cátedra de Cirugía Cardíaca del Centro Cardiovascular Universitario. Vamos a presentar el trabajo La vacunación disminuye la mortalidad operatoria en pacientes con antecedentes de COVID-19. Este trabajo se realizó en conjunto con el Centro Cardiovascular Universitario y la Cátedra de Anestesia del Hospital de Clínicas. ¿Dónde está la relevancia de esto? Obviamente, cuando surge la pandemia y cuando empiezan los casos de COVID, surge el interrogante de qué hacemos con estos pacientes. Hay una gran frenada de los procesos de cirugía cardíaca en todo el mundo y de todos los procesos quirúrgicos. Esto lleva a que rápidamente surja evidencia y rápidamente se comiencen los análisis y los registros de el tiempo adecuado, el timing de un paciente que tiene el antecedente de COVID-19, cuándo lo podemos llevar a cirugía. Y ahí comienzan las recomendaciones. Este es uno de los registros más importantes, que es el COVID Surge, junto con pacientes oncológicos, donde se ve el aumento de
¿Dónde está el puntito? Este puntito. Donde se ven el aumento de las complicaciones y de la mortalidad cuando nos acercamos, el proceso quirúrgico se acerca al evento del paciente haber cursado COVID. También en otro registro, en este caso del Lancet, de lo mismo, ¿no? La mortalidad operatoria aumentada y el riesgo de complicaciones, o sea que la conclusión de este trabajo es que las complicaciones posoperatorias y la mortalidad están aumentadas en la era COVID que cuando la comparamos con pacientes con la era pre-COVID. Entonces, sigue siendo muy relevante el timing de la cirugía a los pacientes que tienen el antecedente con COVID. Este es un trabajo es muy, muy ilustrativo, compara en este caso con la mortalidad a 30 días como dato más, como objetivo más importante en una población que no tiene antecedente con COVID y luego de las 7 semanas vemos cómo se ajusta casi al nivel de mortalidad o al loss ratio que tenemos para la población que no había tenido COVID-19 en el preoperatorio o no lo tenía como antecedente en realidad, para decirlo más correctamente. Entonces ahí vemos cómo hay una diferencia muy importante entre mortalidad operatoria cuando nos aproximamos a las fechas de cirugía y de antecedente de COVID y luego cómo disminuye alejándose con las semanas. Esto también son poblaciones son poblaciones en las cuales no teníamos vacunación y estábamos además en la época 2020, o sea, con cepas particulares y con estadio no vacunal de pacientes. Y acá surgen las primeras recomendaciones, que es esperar 7 semanas. ¿Sí? Este es lo que se habló internacionalmente, pero teníamos un problema que es que la cirugía cardíaca está muy poco representada en este grupo, todos estos trabajos. No hay población casi o no hay trabajos casi de cirugía cardíaca. Estaban dirigidos a patología oncológica, a patología abdominal, pero no a cirugía cardíaca. Es así que nuestro mismo grupo de trabajo creamos hicimos el análisis y publicamos esto, que son las recomendaciones del timing de cirugía cardíaca en Latinoamérica, intentando acumular la información que había y sacar una recomendación a partir de eso para el timing quirúrgico en pacientes de cirugía cardíaca. Y brevemente, simplemente identificamos 2 poblaciones en las cuales considerábamos diferible y no diferible la cirugía, y a partir de ahí los tiempos hacia la cirugía, y marcamos también las 7 semanas en los pacientes diferibles y luego, después de cada uno de los eventos, de acuerdo a lo que encontramos en la evidencia, la posibilidad de alejarlo lo más posible de acuerdo al estadio vacunal, porque en esta población ya teníamos pacientes vacunados. Entonces ahí nos preguntamos ahora, en el momento en el que estamos, si seguimos requiriendo tiempos para operar un paciente que tiene el antecedente de COVID-19 y si es ese tiempo, cuánto es que tenemos que esperar. A partir de eso creamos los objetivos. El objetivo principal es el impacto de la infección previa de COVID-19 en la mortalidad operatoria de pacientes sometidos a cirugía cardíaca a nivel de todo el país. Y el objetivo secundario fue evaluar la sobrevida y si había un efecto moderador de la vacunación en esa población. Fue un estudio de cohortes con recolección retrospectiva. Estos datos llevó consentimiento informado a través del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos, porque fue un trabajo realizado con solicitud de acceso a información pública. Estos son datos del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio de Salud Pública, en los cuales el criterio de inclusión fue todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca a nivel nacional desde enero del 2021 a marzo del 2022, y se cruzó la información de manera el Fondo Nacional de Recursos, que nos dice qué paciente, el número de pacientes operados y vivo o muerto, esa variable, y el Ministerio de Salud Pública también nos pasa, es compatible en vivo o muerto y el estado vacunal. Con esos datos se cruzó la información. Se definió como estado de vacunación para definir la completa y no vacunados, 2 dosis completa, 1 dosis incompleta, y no vacunados obviamente sin ninguna dosis. Y luego los tiempos, esto también es con evidencia previa, los tiempos para definir como precoz, tardía o muy tardía la infección hacia la cirugía.
Después, la asociación entre la infección previa, estado vacunal y mortalidad se realizó mediante un chi cuadrado o test de Fisher, y el riesgo de mortalidad operatoria según antecedente de COVID se evaluó mediante Mantel Hazard, el ajuste, y se ajustó en base al estado de vacunación. El efecto del estado de vacunación en la mortalidad operatoria se evaluó mediante regresión logística ajustada por el lapso desde la infección a la cirugía. Mediante test de verosimilitud se determinó el impacto del tipo de vacuna en esa población. Y la sobrevida con curvas de Kaplan-Meier, y la comparación con grupos se realizó mediante log rank. De los resultados, en ese periodo en el país se operaron 2.075 pacientes. De esos, el 215 tenía un diagnóstico previo de COVID-19. En cuanto al lapso desde el diagnóstico a la cirugía de esos pacientes de COVID, los lapsos eran, creo que lo más importante es, en este caso, que el lapso, la mayoría de la población estaba en el muy tardío, o sea, estaban alejados del evento hacia la cirugía. Y en cuanto al estado vacunal, teníamos 1.400 pacientes con vacunación completa, 134 incompleta y no vacunados 538. La mortalidad global de esa población fue de 6,2%. Y vemos que no había diferencias significativas en la población en la mortalidad global. Pero cuando se mide la mortalidad, según el estado de vacunación, los pacientes no vacunados tuvieron una mortalidad mayor a los pacientes con vacunación, ya sea incompleta o completa. Lo mismo que la mortalidad operatoria en pacientes con el antecedente de COVID, o sea, la población directa de ese grupo más chico de pacientes. El lapso no hubo diferencias significativas, capaz que mayoritariamente porque casi todos estaban incluidos en la muy tardía, pero cuando vamos nuevamente al estado vacunal, vemos que los pacientes sin vacunación fallecieron significativamente más que los que tenían vacunación incompleta o completa. Luego, la regresión logística que se realizó en esos pacientes que tenían el antecedente, vemos que la vacunación completa tiene un odds ratio de 0,25 con una P significativa, y se realizó una razón de verosimilitud que nos dio que no había diferencias significativas entre el tipo de vacuna utilizado. O sea que en ese momento la vacunación completa e incompleta disminuyó un 75% el riesgo de mortalidad operatoria en los pacientes que tenían antecedentes de COVID-19. Para ver el efecto de la vacunación en la mortalidad operatoria, vemos acá los no vacunados con un odds ratio de 2,70 y la vacunación incompleta y completa 0,92 con el valor ajustado de 1,21. Esto no da significativo en realidad cuando uno hace el análisis estadístico, pero vemos que hay una gran diferencia entre el valor ajustado, que es 1,21, al sin vacunación, que se eleva a 2,7. Y estos son nuevamente las curvas de sobrevida, que donde vemos del lado izquierdo, cuando evaluamos la población no COVID o COVID, no vemos diferencias significativas. Y nuevamente cuando cuando vamos a la sobrevida en pacientes con COVID previo, vemos que hay una caída en sobrevida, si bien terminó no siendo significativa, pero en realidad vemos cómo hay un comportamiento de población en las primeras horas, en los primeros días o semanas de la cirugía, que luego se estabiliza con la población que no tenía antecedente de COVID previo. Obviamente que este estudio tiene limitaciones muy importantes, es un estudio epidemiológico. Hay ausencia de datos demográficos, hay ausencia de score de riesgos, de tipo de cirugía, hay muchos confundidores que no logran ser ajustados por el tipo y el diseño del estudio. El número de pacientes intervenidos de manera precoz es muy escaso, lo cual determina un error amplio. Y hay un sesgo de población porque obviamente que también tenemos que esos pacientes que, a pesar de ser COVID-19 o tener el antecedente, fueron operados precozmente, obviamente que hay un riesgo, hay un sesgo de selección por la gravedad de la enfermedad que lo llevó a la cirugía, obviamente, precozmente. Entonces, las conclusiones a las que podemos llegar es que la presencia de COVID-19 aumenta la mortalidad operatoria de la población de pacientes fundamentalmente no vacunados, y el lapso de la enfermedad de COVID-19 no debería ser un limitante para definir la oportunidad en cirugía cardíaca nuevamente en pacientes vacunados. Esto porque aparte el lapso de la enfermedad era lo que surgió como la discusión inicial de qué hacer con estos pacientes, ¿no? O sea, todo esta idea del trabajo surge fundamentalmente por el lapso de espera que uno tenía que tener entre el paciente con COVID-19 recuperado de la enfermedad y llevado a cirugía cardíaca. Muchas gracias.
No sé si se escucha bien. Sí, lo que vos decís es cierto. En realidad, creo que fue a fin del 2021, la Asociación de Cirujanos Torácicos de Estados Unidos sacó, digamos, una especie como de documento de posición acerca de los tiempos en los cuales los pacientes que han tenido COVID podían ser operados, incluso los dividen de acuerdo a la gravedad del COVID que sufrieron, y si la cirugía tenía que ser, era de urgencia o programada, y se establecen diferentes parámetros, porque indudablemente que aquel paciente que tuvo una forma moderada o grave, se observa, digamos, que las complicaciones postoperatorias, sobre todo respiratorias, son muy elevadas. Entonces ponen diferentes intervalos de tiempo de acuerdo al tipo de cirugía y el antecedente del COVID. A mí, cuando leí el trabajo, me gustó la primera parte, que digamos que indudablemente a ustedes no les dio en ese análisis inicial que los pacientes que sufrieron COVID digamos, no tuvieron, digamos, diferencias en la mortalidad, justamente por lo que decías vos, porque la mayoría fueron operados, digamos, tardíamente, luego del evento infeccioso. Pero cuando analicé, digamos, el tema de si la vacunación era un elemento protector o no, que en realidad en tu estudio no te dio significativo para eso, lo que quise saber es qué variables ustedes pusieron en el multivariado para, digamos, analizar si la vacunación era protectora o no. Porque vos allí nos ponés un análisis de regresión logística, pero no nos mostrás cuáles fueron las variables que integraron ese análisis multivariado. Sí, en realidad dos cosas. Una que es importante es no dio en el análisis de sobrevida y vacunación, no da, el P significativo no nos da en el análisis, pero sí hay un claro aumento, ¿no?, de lo que es el análisis ajustado, que es ese que se veía de 1,20 a un odds ratio de 2,70, o sea que como nuevamente es un trabajo epidemiológico con sus limitaciones, el aumento de los ratios en un trabajo epidemiológico debería tener un valor casi similar, es una P no significativa, pero igual tiene un impacto importante en la significancia el odds ratio, ¿no? O sea que en ese sentido se ve, obviamente, y por eso lo pusimos, obviamente, no está el P significativo, pero sí hay una clara diferencia en el odds ratio. Entonces creo que por ese lado es destacable. Y el análisis, en realidad, el multivariado es solamente con las variables accesibles a las que teníamos, que es la mortalidad, el estado de vacunación y el estado vacunal previo, y el lapso de cirugía, el lapso de enfermedad a la cirugía, porque nuevamente nosotros no teníamos acceso a más información que esa, porque en realidad son datos anónimos. Nosotros, nuestra población, no teníamos capacidad, por la característica del estudio, de sacar más información de la que podíamos sacar. Porque claro, son 2.000 y pico de pacientes, 2.070 y algo de pacientes, que hace que si queríamos ir más en profundidad tendríamos que haber hecho algo mucho más individualizado, con un protocolo más dirigido a un consentimiento informado más dirigido, etc. Esto es un trabajo de pacientes que en realidad es una base de datos, en que el paciente está codificado y con esa codificación obtenemos el resultado, ¿no?, de si está vacunado o no y si está vivo o muerto y el tiempo en el cual tuvo su diagnóstico de vida hasta la cirugía. O en qué momento, perdón, para que sea más exacto lo que les estoy respondiendo, en qué momento del proceso desde que se diagnosticó hasta que se operó tuvo COVID. En ese sentido, las variables están muy acotadas. Bueno, si no tenemos más, Muchas gracias. Más preguntas, seguiríamos con el siguiente trabajo. Muchas gracias, Pablo. Vamos a llamar al doctor Sergio Burgues. Su tema de presentación sería diagnóstico diferencial de miocardiopatía hipertrófica versus cardiopatía amiloidótica, rol de la tecnología mapping en resonancia magnética. Adelante, Sergio. Bueno, buen día para todos, gracias por estar. Bueno, nada más diverso que lo que se presentó hasta ahora, es lo que viene, así que ahí está el sabor de la cosa. Adelante. Bueno, le vamos a mostrar un poco cuál es el problema. ¿Se ve bien? Sí. Ustedes saben que cuando uno hace un estudio de imagen, y sobre todo para la resonancia, y encuentra un ventrículo engrosado, ¿me dijiste que el puntero es el verde? No, este.
encuentra un ventrículo engrosado con masa ventricular aumentada, tiene groseramente dos opciones a las que se está enfrentando. O se trata de una cardiopatía hipertrófica o se trata de una cardiopatía infiltrativa amiloidótica. Hay otras opciones, pero habitualmente las otras opciones, una cardiopatía hipertensiva, etcétera, no llegan a resonancia. Entonces, les planteo el problema del mundo real, ¿no? Entonces, ahí hay dos opciones. Si el paciente puede recibir el gadolinio, es relativamente sencillo porque según el patrón que muestre la conducta frente al posterior al recibir el gadolinio, uno puede llegar a definir el diagnóstico. De esa manera, si hay realce tardío, si tiene una distribución característica, si cuesta anular el miocardio, si hay hechos extraventriculares como derrame pericárdico, aumento del septo uniteratrial, etcétera, orienta a una u otra patología. Pero el problema es cuando no se puede hacer gadolinio, hecho bastante frecuente en algunas patologías como las que vamos a estudiar. Entonces el diagnóstico no se puede definir. Y allí es donde la incorporación de tecnología nueva, que para nuestro país es relativamente nueva, para el mundo no tanto, pero dentro del universo de la imagenología es nueva, las tecnologías de mapping T1 y T2 y el cálculo del volumen extracelular permite diferenciar patologías con un grado de certeza muy bueno sin necesidad de recibir gadolinio. Ese fue un poquito la interrogante que nos motivó. Y lo segundo, ver si lo que está en la literatura nuestro laboratorio, nuestro centro podría reproducirlo, porque es lo que se dice en la literatura en mapping, que cada centro trate de tener su experiencia y tener sus criterios de validez. Entonces, cuando el gadolinio es posible y uno tiene tiene un ventrículo como este, con aumento de la masa y aumento del grosor, le hace gadolinio y encuentra este patrón de realce. El diagnóstico es relativamente fácil, tiene un patrón difuso, realza hasta la pared de la aurícula. Bueno, es un patrón muy característico con patología amiloidea. Pero si a esto le agrega el mapping, que es lo que está a la derecha, y obtiene valores tan altos como estos que ven marcados con el circulito rojo, le está certificando, porque son valores, ahora lo vamos a analizar, extremadamente altos característicos. Ahora, el problema, ahí está, es cuando tiene este fenotipo. Son dos pacientes diferentes que desde el punto de vista macroscópico uno los ve y son iguales. Dos ventrículos se contraen bastante bien, tienen paredes gruesas, tienen aumento de la masa, pero no le puedo hacer gadolinio. Entonces ahí no podría diferir por los criterios hasta hoy utilizados. Entonces en esos casos uno tiene, en el caso 1, que si le emplea el mapping y mira los valores que tiene acá abajo, son en el límite superior de la normalidad. O sea que eso orienta que no estaría de acuerdo con una cardiopatía infiltrativa. Y si ve el mapping del paciente número 2, ve que a igual fenotipo los valores que estamos obteniendo son extremadamente altos, muy diferentes a este. Y por lo tanto, podría diferenciar solo con esta técnica, sin haber recibido contraste, que se trata de otra cardiopatía bien diferente al paciente 1. Y ahí vamos entonces. Nuestro trabajo, entonces, el objetivo que tuvo fue ver si podíamos diferenciar en nuestro laboratorio, utilizando la tecnología de mapping, estos dos fenotipos muy frecuentes de llegada al laboratorio de resonancia. El equipo de trabajo está conformado por la doctora Lucía Florio, la doctora Virginia Benedito, que es reciente madre y no puede estar presente, la técnica Natalia Ward y quien les hable. 3 palabras de mapping, porque para el que no está en el tema es bueno alguna definición, porque si no, no se entiende de lo que estamos hablando. El T1, hay mapping de T1 y T2. El T1 es el tiempo de relajación longitudinal de un tejido. El mapping de T1 refiere a mapas paramétricos que se generan desde una serie de imágenes adquiridas con diferentes ponderaciones de tiempo de T1. Entonces, cada píxel se puede medir y se le puede asignar un valor de T1 determinado. Los mapas, como ustedes vieron ahí, se despliegan en mapa de color que permite una cuantificación visual rápida y ser bien ponderados. Entonces, es bastante objetivo. De subjetivo en realidad no tiene nada. Y uno puede medir diferentes zonas del miocardio de interés y tener certeza de lo que está pasando allí o en todo el miocardio en su conjunto. Y hay secuencias específicas para el mapping, y esto no es para entrar en nada técnico, de cual yo no soy ningún físico, pero la técnica que uno va a usar es la que tiene relación con el resultado que va a obtener. Entonces es importante saber qué se usó, porque diferentes laboratorios y diferentes máquinas, sobre todo diferentes marcas de la industria, emplean diferentes tecnologías. Nosotros vamos a mostrar lo que hicimos nosotros, que es con la tecnología para T1 del MOLI, o Modified Locker.
Y simplemente, no para ser experto, estas técnicas son complejas, son nuevas y complejas, requieren trenes de pulsos de estímulo, tiempos de espera para que se recupere la magnetización y eso se repite en formas diferentes según la técnica empleada. Entonces es para hablar un poquito del universo de la complejidad. Y para T2 se emplean otras técnicas diferentes también de pulsos, de inversión, etcétera, que lo hacen complejo. O sea que uno siempre cuando hace esto dice, ¿será reproducible? Bueno, y allá vamos. ¿Y dónde sirve esto? Sirve más que nada para las cardiopatías infiltrativas, para la injuria miocárdica aguda, por ejemplo, en el edema o en la necrosis, y para la fibrosis. Entonces, nosotros comparamos las variables obtenidas entre resonancia en dos cardiopatías, hipertrófica y infiltrativa amiloidótica, utilizando mapeo T1 y T2 y cálculo de volumen extracelular. Y comparamos el valor de corte, si podíamos obtener un valor de corte que separara poblaciones. Esto fue un diseño transversal con recolección retrospectiva de datos. Se utilizaron todas las resonancias realizadas en el periodo noviembre de 22, que es el inicio de este centro del trabajo, hasta febrero del 23, en un servicio de resonancia del interior en Canelones, Comeca. Se utilizó un resonador 1.5 Tesla y usamos, como dijimos, las secuencias de MOLI para el T1 y FastSpin-Echo para T2. Y se seleccionaron todos los estudios y se usaron los estudios con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía infiltrativa que tenían diagnóstico confirmado porque conocíamos los pacientes en el seguimiento por los médicos que nos los habían referido. Y se usaron como control los pacientes normales. Se utilizaron valores cuantitativos expresados como mediana e intervalo intercuartil y los cualitativos como frecuencia absoluta y relativa y se usaron el test de Kurzweil-Wallis y Mann-Whitney y el test de Fisher para comparación entre los grupos. Entonces, la población fueron 113 pacientes, 4 fueron normales, tuvimos 9 cardiopatías amiloidóticas y 13 miocardiopatías hipertróficas. Y para hacer como un scouting y ver si las poblaciones se separaban tomando los intervalos en el percentil 10 y el 90, vimos que los valores para la miocardiopatía hipertrófica eran 945 a 1073, con un volumen extracelular de 25 a 48, pero cuando íbamos a la cardiopatía amiloidótica y sus percentiles eran significativamente mayores, 1067 a 1240 para el mapping de T1 y los volúmenes extracelulares francamente mayores. Entonces allí pasamos al análisis más fino con la tabla de valores que se analizó. Entonces vimos que diferencia entre sexo no había, como ustedes ven en la tabla. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo sí fue diferente. La cardiopatía hipertrófica habitualmente tiene función ventricular normal, la amiloidótica algo disminuida, derribando aquel concepto que en general la amiloidosis es una insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Esta está levemente deprimida. La fracción de eyección del ventrículo derecho también está disminuida en la cardiopatía amiloidótica y normal en la hipertrófica. Los tiempos de T1, fíjense que están las flechitas rojas marcando la significación. Para la cardiopatía hipertrófica son en un rango superior a la normalidad, levemente aumentados, como se ve acá, pero en la amiloidótica cuando vamos es francamente más alta, 1100, 150 es altísimo en T1 y los intervalos de confianza también son altísimos, o sea que hay significancia estadística para separar esas poblaciones. El T2 hay diferencia significativa, pero es muy bajo el rango y está casi en el margen de variabilidad de la técnica, o sea que hay un leve aumento de T2 para la amiloidótica y no tanto para la hipertrófica, pero muy cercano a la significancia. Y el volumen del espacio extracelular también es significativo, diferente, con un gran aumento del espacio extracelular para la amiloidótica y un espacio extracelular normal para la hipertrófica. Y por último, hechos extramiocárdicos, hay una significativa diferencia con aumento del derrame pericárdico en la amiloidótica y no hay derrame pericárdico en general en la hipertrófica. Y cuando graficamos esto, tenemos también en forma mucho más notoria las diferencias mostradas allí. Se ve que la edad de la población normal es joven, pero la cardiopatía amiloidótica tiene una edad significativamente mayor respecto a la hipertrófica. Y cuando vamos a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho, vemos que también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho son significativamente más bajas respecto a la cardiopatía hipertrófica. Y lo mismo la masa, es decir, los fenotipos son ventrículos gruesos, con aumento de la masa. Y cuando vamos a los mapping, que es lo que nos interesaba, se ve que la cardiopatía hipertrófica tiene tiempos de T2 mapping levemente más bajos que la amiloidótica, pequeños pero significativos.
Y cuando vamos al T1, que es el patrón oro, diríamos, ahí sí se ve que la cardiopatía amiloidótica tiene tiempos de T1 significativamente más altos respecto a la hipertrófica y obviamente con la no cardiopatía. Y separa en forma significativa poblaciones solamente con este valor. Por lo tanto, las conclusiones, la miocardiopatía hipertrófica y la amiloidótica tienen diferencias significativas en todas las variables analizadas, en la masa cardíaca indexada y en la presencia de realce cardíaco. Los valores de mapeo T1 y T2 y volumen extracelular difieren entre los grupos. Y buscando un valor que nos separe poblaciones, un T1 nativo mayor de 1073 y un volumen del espacio extracelular mayor de 48%, son altamente sugestivos de cardiopatía amiloidótica. La cardiopatía amiloidótica tiene valores de T2 que representan edema levemente aumentados, pero significativamente superiores a la hipertrófica. Las limitaciones del trabajo obviamente son un número bajo y que las diferencias de edad no son similares. Hay diferencias de edad porque los patrones de control son pacientes más jóvenes. Y la importancia de esto es que, bueno, permite tener un valor de corte significativo para diferenciar poblaciones, que no requiere contraste y permite hacer el diagnóstico en pacientes que no pueden recibir contraste o en donde el contraste no es definitorio. Y para terminar simplemente, y lo que a nosotros nos dio más gratificación, es que cuando vamos a lo que dice la literatura, con esquemas como estos tomados de la literatura, vemos que si aplicamos los valores de corte obtenidos, nuestra población se ubica donde debería estar. Usando los valores que obtuvimos nosotros, vemos que separa la población, es como la literatura nos dice. O sea que nos indica que el camino de los valores obtenidos son útiles y corresponde a lo que la literatura indica, por lo tanto nos da un patrón de, diríamos que de reproducibilidad en nuestra técnica, en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Para terminar, perdón, no quería omitir el equipo de trabajo nuevamente y el trabajo realizado en Comeca Canelones. Muchas gracias. Bueno, yo felicitar por el trabajo, la verdad que me parece es una técnica que abre posibilidades a muchos pacientes, el número de pacientes de diagnosis de amiloidosis está creciendo y ahora se les puede ofrecer un tratamiento. Una pregunta, en la práctica diaria, ¿es técnicamente difícil en un grupo de pacientes en el que la calidad de las imágenes no es suficiente para poder obtener estos datos? ¿Cuáles son las limitaciones de la aplicación? ¿Para el mapping? Bueno, nosotros lo hicimos a todos. Porque justamente como la recomendación es que cada laboratorio hiciera su experiencia, y esta técnica en el país es nueva. Bueno, este centro del interior es el único que tiene mapping, y en Montevideo no sé si hay un centro, y bueno, publicado nacional no había. Entonces nosotros teníamos que hacer la curva de aprendizaje. A todos les hacíamos el mapping, o sea que todos sus pacientes tienen mapping, fueron normales o no, y como siempre cuando empezamos queremos saber si estábamos dentro del mundo real, y bueno, al final podemos concluir que sí, es muy reproducible y se le puede hacer a todos. De hecho, es más fácil porque se pueden hacer algunos sin tanta tiempo de apnea, y entonces es más reproducible aún en pacientes con arritmia, que es un tema, porque muchos están fibrilados, por ejemplo, pacientes que no colaboran, los amiloidóticos están embromados clínicamente, no son pacientes que puedan colaborar mucho con apnea ni estudios largos. Esto es rápido y reproducible y realizable en pacientes de cualquier tipo, por lo menos en los nuestros, en todos. En diálisis, en fase renal. Bueno, Sergio, te felicitamos por el trabajo, muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Seguimos adelante. Vamos a llamar a la doctora Carolina Artucio para presentar el trabajo Sobrevida al año de pacientes con egresos múltiples por enfermedades cardiovasculares en el Uruguay en el año 2020. Adelante, Carolina. Más baja que Sergio, muchas gracias. Trujillo, buenos días a todos. Yo soy la doctora Carolina Artucio, soy cardióloga de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular. El trabajo de Sobrevida al año de pacientes con egresos múltiples con enfermedades cardiovasculares en el año 2020. Los autores fueron la presente, Matías Muñoz, que es el estadístico, Walter Reyes Caborsi, Alejandro Cuestas, Víctor Dayan.
En cuanto a las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Uruguay y en el año 2021 fueron responsables del 22% del total de muertes. Existe evidencia internacional que los reingresos hospitalarios de pacientes con enfermedades cardiovasculares se asocian con malos resultados clínicos y mayores costos para los servicios de salud. En el año 2020, en Uruguay, el 12.9% de los egresos hospitalarios fueron por enfermedad cardiovascular. Conocer las características de los pacientes con readmisión hospitalaria ayudaría a la toma de decisiones basadas en la evidencia. El objetivo del trabajo fue estimar la sobrevida al año de pacientes con múltiples egresos hospitalarios cardiovasculares y compararla con aquellos que tuvieron un solo egreso hospitalario. El estudio prospectivo fue con recolección de datos en forma prospectiva de pacientes que tuvieron enfermedades, egresos hospitalarios por enfermedad cardiovascular en el año 2020 en Uruguay. Se generaron dos grupos, uno con un egreso hospitalario, el grupo 1, y quienes tuvieron 2 o más egresos hospitalarios, el grupo 2. Se utilizaron las bases de datos de egresos hospitalarios del 2020 y de mortalidad de los años 2020 y 2021 del Ministerio de Salud Pública. Fue autorizado por la Comisión de Investigación de la institución, realizado bajo el marco de acción definido por la Ley 16.626. Las variables cuantitativas se representaron con medias y desvíos estándar y la mediana con su rango intercuantílico y los valores mínimos y máximos. Para variables cualitativas se utilizó frecuencias absolutas y porcentajes. Para los días de internación se consideró los días totales de internación. Se analizó la significación estadística con las diferentes variables e intervalo de confianza al 95%. Se realizaron curvas de sobrevida con método de Kaplan-Meier reportadas a 365 días con su intervalo de confianza y se utilizó el test del long run para evaluar la diferencia entre los grupos entre las curvas de ambos grupos. Y por último, se utilizó el modelo de regresión de Cox para ajustar el riesgo por otras variables. En el año 2020 hubo 202.931 egresos hospitalarios en el Uruguay de personas mayores de 15 años, excluidos también las embarazadas, partos y puerperios. De ellos, 22.651 personas tuvieron 26.235 egresos. De los 19.796 egresos personas que tuvieron un egreso, 14.499 tuvieron condición de egreso vivo y el grupo 1, y 2.855 tuvieron 2 o más egresos, que es el grupo 2. Con respecto a las características de la población, vimos que el sexo masculino fue mayor en el grupo 2, 155% en el grupo 1, 58% en el grupo 2, y la diferencia entre ambos grupos tuvo significación estadística. No lo hubo en cuanto al sector. Nosotros tenemos el sector público y el sector privado de 46 efectores, y el sector público representó el 35% en ambos grupos. Con respecto a la edad, sí hubo diferencias mayores en el grupo 2, siendo la media 67,9 con más menos 15 en el grupo 1 y 69,7 más menos 13 en el grupo 2. Con respecto a los días de internación, la mediana fue de 5 y 13 respectivamente. Cuando analizamos las causas de egresos cardiovasculares según el grupo, nos encontramos que la enfermedad isquémica del corazón fue la primera causa de egresos, siendo 26 y en ambos grupos, 26 en uno, 28 en la otra, sin diferencias significativas. Las enfermedades cerebrovasculares fueron la primera causa en el grupo 1, mientras que la insuficiencia cardíaca representó el 24% en el grupo 2, destacando que entre la insuficiencia cardíaca y las enfermedades isquémicas del corazón fueron responsables del 52% de los egresos hospitalarios de los pacientes con 2 o más egresos. Cuando analizamos la mortalidad, nos encontramos que el grupo 1, en el 2020 fallecieron 1.639 pacientes y en el 2021 1.734, totalizando 3.373, un 19.3%, mientras que en el grupo 2 fallecieron 606 en el 2020, de los cuales 371 fueron muertes intrahospitalarias y 401 en el 2021, totalizando 1.007 pacientes, un 35.3%. Cuando fuimos a analizar las causas globales de mortalidad, nos encontramos que la enfermedad cardiovascular fue la primera causa en ambos grupos, un 42% en el grupo 1 y un 61,6% en el grupo 2, representando la diferencia fue, con significación estadística, y posteriormente en el grupo 2, pero por debajo del 7%, le siguieron el cáncer, las enfermedades respiratorias, el COVID y genitourinario. Debemos tener en cuenta que el COVID en el 2021 en Uruguay fue la tercera causa de muerte con un 13%.
Analizándose las curvas de sobrevida, nos encontramos que los pacientes con un egreso hospitalario tuvieron sobrevida significativamente superior que el grupo 2, siendo en estos 84.6 con un intervalo de 84 a 85, mientras que en el grupo 2 fue de 71.7% con un intervalo de 71 a 73.4. Luego hicimos la curva de sobrevida según edad y sexo y elegimos un corte en 70 con la definición de muerte prematura. Y nos encontramos que en los más jóvenes, los menores de 70 años, se mantuvo la tendencia de una menor sobrevida a largo plazo en el grupo de 2 o más egresos hospitalarios. Se realizó un modelo de regresión de Cox ajustado por variables de edad y sexo y mostró que el hazard ratio del grupo 2 o más egresos hospitalarios fue de 1.86 con un intervalo de confianza entre 1.74 y 2 respecto al grupo de un egreso hospitalario. Las limitaciones que nosotros encontramos es que esta base de datos utilizamos el año calendario. Entonces puede suceder que personas que tuvieron egresos en el año anterior o posterior no fueron considerados y esto podría generar una sobreestimación de la muerte del grupo 1. Como conclusión, en Uruguay los pacientes con egresos múltiples tienen peor pronóstico vital al año con una mortalidad del 35%. Más de la mitad de estos pacientes ingresaron por cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. Los pacientes con 2 o más egresos tienen menor sobrevida al año, 71,7% versus un 84,6%, y las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de casi 2/3 del total de muertes. Con respecto a las perspectivas de futuro, se podrían realizar estudios en búsqueda de predictores clínicos de mortalidad al año que permitan el desarrollo de intervenciones con el objetivo de reducir la alta mortalidad de los pacientes con readmisión hospitalaria cardiovascular y es necesario mejorar las estrategias de cuidados de los pacientes post-alta hospitalaria para cambiar el pronóstico tan sombrío de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas felicitaciones por el estudio. Creo que estudios así permiten crear políticas públicas de salud que pueden hacer cambiar la morbimortalidad de los pacientes en su país. Comentar que me llamó la atención la elevada tasa de rehospitalización en pacientes isquémicos. Uno esperaría que fuera mucho más la insuficiencia cardíaca, menos los isquémicos cuando son adecuadamente revascularizados en el primer evento. ¿Tienes alguna explicación a eso? Estas bases de datos, que son las bases de datos nacionales, tienen en realidad tienen pocos datos y por eso en las perspectivas de futuro se encuentra la realización de estudios de scores, digamos, de pronósticos para ver los riesgos. A nosotros nos llamó la atención muchas cosas. Nos llamó la atención que nosotros pensábamos eso, que íbamos a tener en pacientes con un egreso hospitalario, más cardiopatía isquémica y probablemente en el de múltiples egresos hospitalarios, como usted dice, la insuficiencia cardíaca, que engloba varias etiologías, porque la cardiopatía isquémica está también incluida en la insuficiencia cardíaca, pero nos llamó la atención, sí. Y por otra parte, lo otro que nos llamó la atención es la mortalidad. Realmente es una muy alta mortalidad para este paciente. Uno intuitivamente dice, bueno, el paciente que ingresa más de una vez son pacientes más graves, pero realmente saber que al año 1 de cada 3 pacientes se mueren es una alerta, una enorme alerta. Sí, es la limitación justamente de los estudios retrospectivos y de los registros, ¿no? No poder de alguna manera tener un perfil más estricto de lo que les pasa a los pacientes porque tenés un montón de variables que de pronto por ahí no están registrados en las historias clínicas o uno no puede tener acceso a ellos. Por ejemplo, digamos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función preservada o con función reducida, que digamos que ya ha tenido más de una internación, en general digamos la mortalidad al año es muy alta.
Entonces aquí por ahí sería interesante ver, digamos, qué perfil de pacientes tenés en este subgrupo de gente que se interna en forma tan frecuente. Como decía el doctor Sepúlveda, estos son estudios que de alguna manera orientan a saber qué es lo que está pasando, porque también dentro de los controles de calidad de cualquier, digamos, grupo o servicio que se encarga, por ejemplo, de atender insuficiencia cardíaca, el hecho de que tenga más de un 10% de reinternación dentro del mes del alta, habla tal vez también de una mala calidad de la atención de las personas. Claro. En general puede estar relacionado, por ejemplo, a que tal vez se fueron de alta sin el adecuado tratamiento médico, o tal vez las limitaciones también de los pacientes a poder acceder a las medicaciones. Generalmente esto es un problema complejo y habitualmente del sistema, a no tener el acceso adecuado a los medicamentos para tratar uno u otro cuadro determinante de la insuficiencia cardíaca. Pero sí estoy de acuerdo con el doctor Sepúlveda que estos estudios nos dan un panorama de cómo están nuestros sistemas de salud y en qué podemos impactar para poder mejorar las reinternaciones, que son siempre muy deleterias para el paciente y para el sistema, ¿no? Bueno, buenos días. Excelente la presentación, doctora. Y abonando lo que comentaba acá Víctor, yo soy de una provincia que se llama Corrientes, pero bueno, actualmente vivo en Buenos Aires, y hace muchos años atrás, con un estudio similar al suyo, nos permitió ver en cuáles de los sanatorios teníamos que hacer lo que hoy por hoy se llama hospital de día en algunas instituciones grandes, que son pequeñas internaciones cortas de 16, 24 horas para pacientes que se fueron, por ejemplo, la semana pasada, y no que ese mismo paciente venga en shock cardiogénico porque se fue con, vamos a suponer, 2 litros de más, que faltó hacerle un poquito más de balance negativo. Y logramos, a raíz de una descripción parecida en una obra social, que le llamó la atención la cantidad de reinternaciones que había con determinado problema, se pudo profundizar cuál era el centro, cuáles eran los pacientes y empezar a trabajar sobre eso, incluso con un futuro rédito económico, porque también sabemos que todas estas cuestiones, no solo las sobrevidas, sino las reinternaciones, tienen un impacto económico en los sistemas de salud, digamos. Y cuando hay dinero de por medio se generan siempre las soluciones, ¿no? Este estudio tiene la fortaleza que las bases de datos son ministeriales, estamos hablando del país, y que con el sistema integrado de salud que tiene Uruguay, los egresos hospitalarios todos se centralizan en el ministerio y el certificado de defunción es obligatorio por ley y lo llena el médico. Entonces ahí tenemos la fortaleza de estos datos. Después tenemos una segunda etapa que es lo que planteábamos a futuro. El Ministerio de Salud Pública tiene un sistema de metas en el cual lo que hace es propone distintos cambios en los distintos prestadores de salud y los que los cumplen, eso genera, como dice usted, una remuneración. Entonces, de esa manera es una manera de que desde el Ministerio de Salud Pública pueden proporcionar, no son herramientas, pero estímulos para que los distintos instituciones comiencen, que ellos sí tienen todos los elementos clínicos, como usted dijo, para analizar qué es lo que está pasando en cada institución y tomar las decisiones correctas, ya sea de cuidados, de estudios, lo que tengan que hacer para mejorar la calidad de asistencia. Porque, como bien dice usted, estamos hablando de la calidad de asistencia. Sí, lo que estaría bueno, digamos, de parte del sistema, de las autoridades, es tratar de, a futuro, tal vez establecer unidades de observación en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, y establecer, digamos, controles telemétricos de pacientes ambulatorios, para poder, de alguna manera, a través de datos que se pueden transmitir a un core central, incluso pudiendo sectorizar una determinada comunidad, poder tener datos precoces o tempranos para poder intervenir más rápidamente, incluso en forma ambulatoria, claro. Y de esa manera evitar, digamos, reinternaciones que en muchas situaciones son pacientes muy graves y que generalmente traducen el final de su vida. Pero en la mayoría, o en un buen número de pacientes, esas intervenciones precoces permiten, digamos, evitar
estas reinternaciones y que el paciente, en cada reinternación sabemos que a pesar de que tal vez no aparezca nada agudo así visible, el organismo, el sistema cardiovascular se afecta, la función renal se deteriora e implica indudablemente una menor sobrevida para ese paciente. O sea que las intervenciones precoces tomadas en la insuficiencia cardíaca generan un gran rédito, ¿no? La verdad es que estoy súper de acuerdo con todo y creo que los organizadores del Congreso fueron muy visionarios como prepararon el Congreso, en el sentido de que hablaron de los policlínicos de insuficiencia cardíaca, que es una de las cosas que disminuye la rehospitalización en forma significativa. Y por otro lado, los pacientes con isquemia crónica, claro, no tienen mayor mortalidad según los trabajos, pero se rehospitalizan más. Y puede ser que al final tengamos que revascularizar igual nuestros pacientes para que no se hospitalicen tanto. Muchas gracias, Carolina. Te dejo planteada otra instancia, no para contestar ahora porque el tiempo ya está, pero el codificado de salida de los enfermos, ¿eso fue analizado? El codificado es CIE-10. ¿Qué? El codificado es Claro, CIE-10. pero puede haber un overlap ahí de diagnóstico, digo, de una parte, porque claro, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, ¿se puede mezclar un poco y que eso te confunda un poco? ¿Pensaron en eso? Se utiliza el código CIE-10, tanto en egresos como en mortalidad, y se utilizó el código principal de egreso y de mortalidad, los dos. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Vamos a llamar a la doctora Alejandra Garretano para presentar su trabajo Impacto de la infección por COVID-19 sobre la perfusión miocárdica en pacientes sin coronariopatía previa, derivados a centellograma cardíaco, análisis de una corte bicéntrica. Adelante, Alejandra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a presentar el siguiente tema libre, titulado Impacto de la infección por SARS-CoV-2 sobre la perfusión miocárdica en pacientes sin coronariopatía previa, derivados a centellograma de perfusión miocárdico, análisis de una corte bicéntrica. A modo de introducción, la pandemia por COVID en nuestro país representó un problema o un desafío para el sistema de salud y se reportaron 1 millón de casos. El síndrome post-COVID, se postulan varios mecanismos que explican este síndrome y dentro de ellos tenemos el daño micro y macrovascular coronarios. Existen escasos datos locorregionales sobre los cambios en la perfusión miocárdica vinculados a la infección por COVID y sus impactos sobre el desarrollo de enfermedad coronaria aterosclerótica está poco esclarecido. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar la perfusión miocárdica en pacientes sin coronariopatía previa con antecedentes de infección por COVID derivados a centellograma de perfusión miocárdica. En cuanto a la metodología, fue un estudio de cortes retrospectivo. Se incluyeron pacientes derivados a centellograma de perfusión miocárdica en 2 centros de medicina nuclear de nuestro país. Fue bicéntrico en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. Como criterios de inclusión tomamos la edad, pacientes mayores a 40 años, con probabilidad intermedia alta de enfermedad arterial coronaria. Como criterios de exclusión, el haber tenido coronariopatía conocida, ritmo no sinusal, portadores de marcapaso, de bloqueo de rama izquierda y patrón de miocardiopatía dilatada en el centellograma. En cuanto a las imágenes del SPECT, se utilizó el radiotrazador Tecnesio-MIBI en un protocolo de 2 días de estrés-reposo y el estímulo vasodilatador se hizo con dipiridamol en una dosis de 0,56 miligramos kilo en una infusión de 4 minutos. Inicialmente se hizo una aproximación univariada para comparar las 2 cortes, los pacientes con o sin COVID. Luego se hizo un modelo multivariado con regresión logística múltiple y las variables independientes que se tomaron en cuenta fueron los factores de riesgo cardiovascular clásico y variables que en el análisis univariado dieron significancia estadística con una P cercana a 0,20. El valor del antecedente de COVID como predictor independiente
de la presencia de cualquier resultado anormal de centellograma o defectos reversibles compatibles con isquemia de cualquier grado o isquemia extensa fueron los modelos que se consideraron como variables dependientes. Se obtuvieron los odds radio con los intervalos de confianza y en datos crudos y ajustados en el multivariado. La significancia estadística se consideró una P menor a 0,05 y el trabajo tuvo la aprobación del Comité de Ética Institucional. Cabe destacar también que todos los datos de los pacientes fueron anónimos. En cuanto a los resultados, la primera tabla lo que hace, podemos visualizar la comparación entre la cohorte de pacientes con y sin COVID. Vemos las diferentes variables de interés que consideramos la edad, los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la indicación de centellograma y el tratamiento previo de los pacientes. Vemos que la única variable que dio significancia estadística, o sea que había diferencias en las poblaciones, fue la edad, donde vemos que los pacientes con COVID eran más jóvenes. Cabe destacar también que dentro de los pacientes que tuvieron COVID, solo un 12% tuvieron una infección grave y que la media de tiempo en cuanto a la infección por COVID y la realización del estudio fue de 30,7 más o menos 25,5 semanas, o sea que fue bastante variable. Aquí tenemos la tabla 2, donde mostramos el análisis considerando el resultado como variables dependientes, como mencioné previamente, el resultado anormal del centellograma de perfusión miocárdica, isquemia de cualquier grado e isquemia extensa. Y como variables independientes, las variables que en el análisis univariado dieron significancia estadística, la diabetes, la obesidad, la indicación y el COVID-19. Se consideraron estas variables y daban significancia estadística en cualquiera de los tres modelos, ¿sí? Y vemos cómo el COVID-19, en el último renglón, sobre todo para isquemia extensa, es donde da una significancia estadística, o sea que el COVID-19 sería un predictor independiente de la presencia de isquemia extensa en el centellograma de perfusión miocárdica y no dio significancia estadística para isquemia de cualquier grado o para un resultado anormal del centellograma. En cuanto a las conclusiones y un poco a la discusión de este trabajo, podemos concluir que la infección previa por COVID se comportó como un factor de riesgo independiente para la presencia de isquemia extensa en el centellograma de perfusión miocárdica en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria, que estos datos coinciden con algunas series internacionales, como esquematicé en estos dos trabajos, ¿sí? Que son trabajos publicados en revistas europeas, realizados en Turquía, que los mecanismos subyacentes obviamente merecen ser evaluados en profundidad con el fin de determinar el papel de la infección como factor de riesgo para alteraciones de la perfusión miocárdica y de la macrovasculatura coronaria, sirviendo este estudio como punto de partida para la formulación de estrategias terapéuticas y preventivas en diferentes subpoblaciones de pacientes. En cuanto a las limitaciones, puede haber sesgos de selección asociados a la derivación de los pacientes, sobre todo. Únicamente incluimos 2 centros, no se hizo un análisis específico en cuanto a los pacientes según la probabilidad pretest, hay escasos datos relativos a la infección misma por COVID, no tenemos confirmación angiográfica de la enfermedad arterial coronaria y no contempla estudios tampoco que valoren la microvasculatura coronaria. Muchas gracias. La felicito, doctora, por el estudio. Hay algún aspecto, digamos, metodológico. No vi cómo definían isquemia miocárdica extensa. Perdón, isquemia miocárdica extensa se definió con al menos 2 territorios coronarios diferentes. 2 o más territorios. 2 o más territorios coronarios. Y tampoco vi, digamos, si en realidad había algún tipo de diferente patrón entre la isquemia que puede dar, por ejemplo, un paciente en el cual vos sospechás enfermedad coronaria, donde generalmente suele ser localizada a un territorio o de acuerdo a la distribución de un determinado territorio coronario, y si los pacientes que habían tenido el antecedente COVID tal vez tenían otro tipo de patrón, por ejemplo, más difuso, pensando así en la posibilidad de que los pacientes con COVID tuviesen
enfermedad inflamatoria, más compromiso de la microcirculación en relación a un paciente coronario clásico, ¿no? Sí, no contemplamos en realidad ese análisis en el estudio, pero sin duda que sería con una perspectiva a futuro poder analizar de forma más específica estos defectos de perfusión que planteamos que son por la infección. Y una última cosa, en el multivariado, si bien en el univariado la edad fue una variable significativa, no vi que la edad en el multivariado haya sido incluida. Es que no nos dio significativamente estadística para incluirla en el multivariado. Felicitaciones por el estudio. No entendí, o quizás no haya prestado atención, ¿a cuál era la tasa de isquemia extensa en pacientes con y sin COVID? ¿Eso lo dijiste eso en la presentación? ¿Cuál, disculpa? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que tienen isquemia extensa en pacientes con COVID y en pacientes sin COVID? No tengo el porcentaje exacto de la cantidad de pacientes. Yo tengo malos datos porque soy el que hice el procesamiento estadístico. Los defectos de perfusión totales andan cerca del 30%, los resultados anormales, dentro de los cuales cerca del 22-23% son isquemia y la isquemia extensa llega a un 10 a 12%. O sea, dentro de los grupos de pacientes con COVID. Ese es el porcentaje aproximado. Es una tasa alta de efectos de perfusión, arriba del 30% de efecto de perfusión, pero recordemos que estamos en un momento muy especial en donde puede haber muchos sesgos de indicación, pacientes con retrasos en diagnósticos, consultas retrasadas. Recuerden que ese no es el inicio de la pandemia para nosotros, es ya el primer año que nuestro sistema de salud no hizo un lockdown total tampoco. Por lo tanto, muchos de los pacientes con síntomas sugestivamente de enfermedad coronaria consultaron más tardíamente, muchas veces sin haber consultado en emergencia o después de haber pasado por distintas policlínicas y otros tipos de estudios funcionales. O sea que es un panorama que desde el punto de vista asistencial no era el típico tampoco de derivación de nuestro sistema. Es una tasa de efecto de perfusión alto, 30% para los pacientes con COVID y un poquito más de 10% para los que tenían isquemia extensa. O sea, prácticamente un tercio de las isquemias eran severas. Muchas gracias, Alejandra. Otra pregunta que yo te quería hacer, Alejandra. ¿Qué hipótesis trabajaron ustedes? O sea, ¿cómo trabajaron posteriormente a esto? O sea, ¿qué elaboraron en lo posterior? O sea, ¿es favorecer la enfermedad aterosclerótica? ¿Plantean otros mecanismos? ¿Por qué solamente fue significativo para isquemia extensa, pero no para isquemia no extensa? O sea, no es un continuo, es un todo o nada, parecería. O sea, ¿qué más procesaron a partir de esto como hipótesis de trabajo para de acá en adelante, digamos? Como grupo de trabajo, ¿qué más pensaron de acá en adelante para interpretar esto, digamos? Que es difícil de interpretar, ¿no? Sí, en cuanto a la interpretación clínica, pensamos varias cosas y también datos que ya están publicados, que probablemente la infección misma por el proceso inflamatorio podría acelerar la enfermedad aterosclerótica, podría acelerar, que también obviamente el estudio puede tener, como ya mencionó Federico, un sesgo de selección y que los pacientes en ese periodo de tiempo sabemos que hubo pacientes que no se hacían ergometrías, que no se hacían cateterismos, que iban derecho a centellograma de perfusión miocárdica y quizás esos pacientes también durante la pandemia o estuvieron expuestos a más estrés o en realidad eran pacientes más graves los que llegaban a hacerse el estudio, que los pacientes que no tenían tantos síntomas o que no tenían tanta probabilidad clínica de la enfermedad, no fueron derivados a centellograma. Bueno, en realidad hay varias hipótesis y obviamente habría que hacer estudios más específicos para tener más conclusiones. No, si no hay más preguntas con respecto al estudio, no, simplemente una reflexión.
y seguramente son resultados, son cifras que están subregistradas, pero para que recordemos, en el mundo hubo 400 millones de contagios y se murieron 7 millones de personas, ¿no?, por el COVID. La realidad es que estos tiempos han sido trágicos para la humanidad, ¿no?, y para todo nuestro estilo de vida. Simplemente para reflexionar y meditar un poquito sobre enmarcar esto. esta, ¿no? Un comentario muy rápido. Felicidades por el estudio. ¿Crees que puede haber una influencia en cuanto el tiempo entre la infección de COVID y la obtención de las imágenes? ¿Puede explicar que haya una alteración transitoria o más cercana por el proceso de inflamación y podemos tener estudios anormales cuando lo hacemos más cerca del proceso agudo? Mientras que si han pasado varios meses, ¿puede explicar ese defecto que vemos se puede normalizar? Sí, como mostré, en realidad el trabajo, la media temporal en cuanto a la indicación, o sea, la infección y la indicación fue bastante variable y sí, yo creo que probablemente puede haber una diferencia en los pacientes que se realice el estudio más cerca a la infección que los que se realice más alejados. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Vamos a llamar al próximo expositor, a la doctora Carolina Menoni. Va a presentar su trabajo que es Impacto pronóstico de una oclusión coronaria crónica en arteria no culpable en contexto de síndrome coronario con elevación del segmento ST. Adelante, doctora. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Lo que les voy a presentar ahora es un trabajo que hice en la institución donde trabajo. Se llama Impacto pronóstico de una oclusión coronaria crónica en arteria no culpable en contexto de síndrome coronario con elevación del ST, que lo hicimos en conjunto con el doctor Albistur y Leandro Jubani. Mi nombre es Carolina Menoni, creo que no me presenté. Con respecto a las oclusiones coronarias crónicas, desconocemos actualmente la prevalencia de estas en la población general, dado que muchas veces se presentan de forma asintomática. Lo que sabemos sí, de los pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida, 1/3 de ellos poseen oclusiones totales crónicas. En los pacientes que ingresan por infarto con elevación del ST, la mitad de ellos poseen enfermedad coronaria multivaso, que muchas veces está dada por la presencia de oclusiones totales crónicas, y sabemos que estos pacientes tienen una morbimortalidad 2 veces más alta con respecto a los pacientes que tienen enfermedad de un solo vaso. Con respecto a las oclusiones totales crónicas, lo que sabemos es que cuando no se tratan, triplican la mortalidad cardíaca y estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones ante futuros eventos coronarios agudos. Estos son algunos de los trabajos en que nos basamos para hacer el estudio de investigación, desarrollados a lo largo de los años 2012 a 2021, que lo que muestran en general es a la oclusión total crónica como un predictor de mortalidad temprana y tardía, como un indicador de mal pronóstico en pacientes que se presentan con infarto, como marcador de riesgo total y de comorbilidades, un predictor independiente en algunos estudios de MACE, y está asociado a mayor mortalidad al comparar también enfermedad multivaso cuando tienen y no poseen oclusiones totales crónicas. No contábamos con registros a nivel nacional, fue eso lo que motivó el trabajo de investigación en este caso. Los objetivos primarios fueron determinar si había diferencias en la mortalidad de los pacientes que, a 30 días y a 3 años, los pacientes que ingresaban con infarto con elevación del ST y tenían al menos una oclusión total crónica en arteria no responsable del infarto. Esos eran el grupo de casos, llamado grupo CT. Y bueno, ver la diferencia que tenían en mortalidad con los pacientes con infarto que no tenían dichas lesiones. Como objetivos secundarios nos planteamos determinar si la mortalidad de los casos con oclusión crónica de la arteria descendente anterior difería de los que tenían oclusión crónica en otro territorio coronario. Se definió la oclusión total crónica, esto quedó a criterio del hemodinamista que realizaba la cineangiocoronariografía en base a la geografía y la historia clínica del paciente. Fue un estudio analítico, observacional de casos y controles, retrospectivo y unicéntrico. El grupo de casos se definió como aquellos pacientes mayores de 18 años con síndrome coronario agudo con elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo,
en los que la cineangiocoronariografía identificaba una lesión culpable del síndrome coronario agudo y además al menos una oclusión total crónica de una arteria epicárdica mayor a 1,5 milímetros de diámetro. El grupo de controles estuvo conformado por aquellos pacientes que no poseían dichas lesiones y se excluyeron los pacientes con cirugía de revascularización miocárdica previa y los que no teníamos las variables de interés para el estudio. Se incluyeron un total de, la base de datos contaba con 1.520 pacientes en el periodo de 2013 a 2018, que cumplieron los criterios para casos, 135 de ellos, y los controles se obtuvieron del pool de pacientes que restaban de ese total, y se macharon 2-1 por edad y sexo para obtener el grupo de control. Los resultados, ahí está la tabla que muestra los dos grupos, y en cuanto a edad y sexo lo que vemos es que son bastante parecidos los grupos, los que nos dejaba hacer los análisis que estábamos buscando. Lo que se detalla también son los factores de riesgo cardiovascular de cada grupo, viendo que es más prevalente la diabetes, dislipemia e hipertensión arterial, también la obesidad en el grupo de oclusiones crónicas, la topografía del infarto y la clase Kili. Estos son los resultados, lo que vemos ahí son las curvas de sobrevida, en las líneas verticales lo que nos indican son el periodo de 3 meses y 3 años, la curva verde son los controles y la curva azul abajo son los grupos de casos con oclusiones crónicas. En el grupo de oclusiones crónicas lo que vimos es que había un total de 56 fallecidos que representaban un total de 41,5% de este grupo. Y en el grupo sin oclusiones crónicas un total de 59 fallecidos que eran un total de 21,9% con una relación estadísticamente significativa. La mortalidad a 30 días del grupo de oclusiones crónicas fue de 22,2% y en el grupo sin oclusiones crónicas de 11,2%, y a los 3 años el grupo de oclusiones crónicas tuvo una mortalidad de 32,6% y en aquellos sin oclusiones crónicas un 15,9%. Algunos de los subanálisis que hicimos con respecto a la clase Killip-Kimball, lo que vimos es que la clase predominante era la Killip-Kimball 1, pero cuando analizábamos la clase Killip-Kimball 4 lo que veíamos es que el grupo de casos, el grupo de oclusiones crónicas, era mucho más frecuente la clase Killip-Kimball 4. Lo que era de esperar por lo que sabemos de estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, vimos que el grupo de casos, que son los azules, el grupo de oclusiones crónicas, son mucho más prevalentes los factores de riesgo cardiovascular, y esto podría haber actuado como una variable confundidora a la hora de establecer si la mayor mortalidad de estos pacientes era dada por el hecho de tener la oclusión crónica o por la mayor comorbilidad. Cuando analizamos ambos grupos para ver si, en cuanto al número de lesiones, cuando no hubieron diferencias entre lesión de un vaso o 2 o más vasos, lo que sí se vio también es que los pacientes que fueron derivados posteriormente a cirugía de revascularización miocárdica eran mucho más frecuentes en el grupo de oclusiones crónicas. Con respecto al objetivo secundario, no se observó relación estadísticamente significativa respecto a la mortalidad entre presentar una oclusión total crónica de la arteria descendente anterior respecto a otros territorios coronarios. Y bueno, las limitantes es que se tratan de un estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico. Hubo subregistro de variables, por ejemplo, el tiempo de reperfusión del infarto y la FEBI previa no se tuvieron en cuenta. Tampoco el éxito de la revascularización o la mortalidad por causa cardiovascular no se pudo determinar. Las fortalezas es que es el primer estudio a nivel nacional. Y bueno, las conclusiones entonces son que la presencia de oclusiones totales crónicas en arteria no responsable del infarto duplica la mortalidad a 30 días y 3 años en aquellos pacientes que ingresan por infarto con elevación del ST en relación a aquellos que no tienen dichas lesiones. La oclusión total crónica aumenta en 2,2 veces el riesgo de fallecimiento durante el procedimiento de cineangiocoronariografía y ETC primaria, y no se pudo demostrar que la oclusión crónica de la arteria descendente anterior tenga diferencias en mortalidad respecto a la oclusión total crónica de otras arterias coronarias. Gracias.
Bueno, felicidades, doctora. Muy prolija su presentación. Me encanta ver que en toda la sesión de presentaciones vamos de los matices, diferentes edades, diferentes aspectos, imágenes, epidemiología, y bueno, ahora llegó a la parte de estructural coronario, por decirlo de alguna forma. Un dato que me llamó la atención fue que de los casos que tenían oclusiones en el seguimiento, solamente el 25% fue a cirugía. Y a mí, como hemodinamista, eso me pone muy contento. No creo que al doctor Crestanero se lo ponga. Quiere decir que el 75% se hizo angioplastia o no se hizo nada. Eso por ahí refleja un poco de la realidad, ¿no? Con respecto a revascularizar oclusiones crónicas en pacientes asintomáticos, no hay ninguna evidencia actualmente que diga que tiene beneficios en la sobrevida, sí en los seguimientos de calidad de vida, de función ventricular. Entonces es muy difícil tomar una decisión en un paciente estable. Ahora, en un paciente con infarto, todos sabemos la calamidad que representa en la sala cuando te llaman porque tiene suprainferior, vos ves que tiene infraanterior y en la primera inyección en la izquierda ves la DA ocluida, la circunfleja que es finita y la derecha tapada, una derecha gigante de gran desarrollo que le daba circulación colateral a descendente anterior. Uno ahí como intervencionista mentalmente ya empieza a preocuparse y a generar su actividad simpática para actuar rápido y revascularizarlo, ¿no? Sería bueno un generador de hipótesis para ver en la realidad local de ustedes qué pasa con esos pacientes en el seguimiento, ¿no? ¿Qué pasó con los que no se revascularizaron? Tengo la suerte de trabajar acá con Víctor a mi derecha y siempre es una gran discusión qué hacer con las oclusiones después del paciente infartado. ¿Qué rol realmente tienen los estudios funcionales? Hoy por hoy hay trabajos como el CIVIS que muestra que revascularizar guiado por isquemia comparado con tratamiento médico muchas veces no representa un beneficio. Entonces, está bueno plantear una problemática actual para la cual todavía no tenemos una respuesta totalmente cierta, ¿no? Un aspecto metodológico nada más, ¿no? Por lo que vi, no hicieron un análisis multivariado para saber cuál es la significancia, digamos, en la mortalidad de los pacientes que tienen oclusión crónica, sí, total crónica. No vi que hicieran, porque probablemente, seguramente estos pacientes tienen enfermedad coronaria más extensa o daño previo, pero no vi que, porque además tienen muchos más factores de riesgo, pero no vi que en el análisis o en el estudio hicieran un multivariado para establecer, digamos, si la presencia de oclusión total crónica era una variable predictora independiente o no de la mala evolución de estos pacientes. Sí, eso fue lo que planteamos para hacer a futuro, o sea, fue por cuestiones de tiempo nada más, pero cuando vimos los resultados y la gran prevalencia de factores de riesgo cardiovascular fue algo que se planteó hacer próximamente. Yo creo que el otro punto débil de su trabajo, doctora, es la falta del dato de tiempo puerta-balón, porque uno sabe que si te demoras demasiado la mortalidad de esos pacientes y los resultados van empeorando, y eso también pudiera tener un rol en la elevada mortalidad de los grupos. Sí. Enlazando con eso la fracción de eyección, que lo mostraste en limitaciones, sí. Creo que puede ser un factor principal que puede claramente estar asociado a pacientes con oclusión crónica o no, y puede ser un factor muy importante que en el estudio puede determinar por qué unos pacientes tienen mejor pronóstico que los otros. Sí, es verdad. Sí. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias. Te felicitamos. Vamos a llamar al último presentador, a la doctora María Noel Robaina. Va a presentar el trabajo Implante de marcapaso definitivo en los 30 días posimplante de válvula aórtica transcatéter. Adelante, doctora. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy María Noel Robaina, soy parte del equipo de electrofisiología del Centro Cardiológico Americano. Les voy a presentar nuestro trabajo que hicimos en el centro. Es el implante de marcapaso definitivo en los 30 días del implante de válvula aórtica transcatéter.
Bueno, como ya sabemos, el implante de válvula aórtica transcatéter se ha establecido como una alternativa al tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática. En los registros se ve que la necesidad de implante de marcapaso definitivo está reportado entre un 3,4 y un 25,9%, y son varios los factores predisponentes o predictores de necesidad de marcapaso posimplante de válvula aórtica transcatéter. El objetivo de nuestro trabajo fue, en una población consecutiva tratada con TAVI, definir la tasa de implante definitivo en nuestro centro, la indicación de implante marcapaso, factores predisponentes de implante marcapaso y el impacto de la sobrevida del implante marcapaso post implante de válvula aórtica transcatéter. De la metodología, fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y unicéntrico de pacientes sometidos a TAVI entre marzo de 2010 y diciembre de 2022. Se evaluó el número de implante, la indicación, los factores predisponentes y la sobrevida. Y se comparó con los pacientes que no requerían marcapaso. Fue un estudio analítico de las variables cualitativas y cuantitativas habituales, y para el estudio de sobrevida se usó la prueba de Kaplan-Meier y el test de Braille. Bueno, de los resultados. En el periodo de tiempo entre marzo de 2010 y diciembre de 2022 se implantaron en nuestro centro 249 TAVIs, de las cuales 19 ya presentaban marcapaso previo. De las 230 restantes, 34 pacientes requirieron nuevo implante marcapaso post-TAVI, que nos dio una tasa de incidencia de 14,8%. Estas son las tablas de las características basales de nuestra población. Lo que vemos a la izquierda es la tabla de las características clínicas, donde resultado con rojo tenemos las características clínicas que nos dio un valor asociado, una asociación con el marcapaso definitivo, estadísticamente significativo, que fueron la cardiopatía isquémica, la angioplastia previa a la TAVI y la valvuloplastia previa. Y del lado derecho tenemos las tablas de los scores de riesgo que no nos dieron asociación con el implante nuevo marcapaso, y las características anatómicas por tomografía, que tampoco vimos asociación. Destacar que ni el septum membranoso ni el calcio valvular nos dio asociación con el implante de nuevo marcapaso post-TAVI. Y de las características electrocardiográficas pre-implante de TAVI, vemos que el bloqueo completo de rama derecha preexistente se asoció a la necesidad de nuevo implante de marcapaso post-TAVI. Y el PR previo era significativamente mayor en los pacientes que requirieron marcapaso. Y con respecto a las características del procedimiento, las válvulas autoexpandibles y la de primera generación se vieron asociadas a la necesidad de nuevo implante de marcapaso, y la profundidad del implante, tanto en la válvula no coronariana como en la válvula coronaria izquierda, se vieron también asociadas con el implante de nuevo marcapaso post-TAVI. No nos dio asociación con respecto a la proyección utilizada para el implante. Resumiendo, del análisis univariado, las variables asociadas al nuevo implante de marcapaso fueron la cardiopatía isquémica, la valvuloplastia aórtica previa, la prótesis autoexpandible, la profundidad del implante, tanto la válvula no coronariana como la coronaria izquierda, la prótesis de primera generación, la medida del PR previo y el bloqueo completo de rama derecha previo. Y con respecto al análisis multivariado, vimos que las variables que se asociaron de forma independiente con la necesidad de nuevo marcapaso post-TAVI fueron la cardiopatía isquémica, la profundidad del implante y el PR previo. La indicación de implante de marcapaso en nuestro centro, la mayoría fue por bloqueo B completo, luego bloqueo trifascicular, bloqueo alternante de rama y el alargamiento progresivo del PR en paciente sintomático. Con respecto al promedio de internación, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los días de internación en los pacientes que requirieron marcapaso definitivo a los que no requerían marcapaso definitivo post-TAVI. Y con respecto a las curvas de sobrevida, vemos en la gráfica que las curvas de sobrevida se separan, pero en realidad no hubo diferencia estadística en la sobrevida en los pacientes con marcapaso post-TAVI, sin marcapaso post-TAVI, ni a los 30 días, ni al año, ni a los 80 meses de seguimiento. Está reportado ya en la literatura internacional, en los registros internacionales, cuál es la incidencia de marcapaso definitivo post-TAVI. Tenemos ahí algunos de los estudios más recientes, que son el registro holandés, que reporta un 12%, las guías europeas publicadas en el 2021 sobre la estimulación cardíaca y la resincronización cardíaca, que reportan entre un 3,4% y un 25,9%. Uno de los estudios suecos, que reporta un 14,1%, el registro de la STS-ACC, un 10,8%, y el análisis de registro español un 14%. Recordar que en nuestro registro tuvimos una incidencia de 14,8%. Esta tabla es tomada de la guía 2021 de la
estimulación cardíaca y resincronización, donde ya menciona los predictores de marcapaso post-TAVI, que coincidieron con nuestro estudio en el bloqueo completo de rama derecha, la prolongación intervalo PR, las prótesis valvulares autoexpandibles y la profundidad del implante. Este abordaje, también tomado de la guía 2021, es el abordaje recomendado en las guías para el implante de marcapaso post-TAVI, y vemos que en nuestro centro las indicaciones se mantienen dentro de las internacionales. Con respecto a las limitaciones, las inherentes son estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico, y el número de pacientes. Como conclusión, en una población de pacientes consecutivos tratados con TAVI se comprobó que la tasa de implante de marcapaso fue de 14,8%, el principal motivo del implante de marcapaso fue por bloqueo B completo, las variables asociadas de forma independiente al implante de marcapaso fueron las antecedentes de cardiopatía isquémica, la profundidad del implante y la duración del intervalo PR previo, y que no tuvimos diferencias significativas en la sobreviva entre los pacientes que se implantó marcapaso post-TAVI y los que no se implantó marcapaso post-TAVI. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación, doctora. Nuevamente que de 7 trabajos uno sea de TAVI, siendo intervencionista, me pone muy contento. Sí, una sola observación que creo que los operadores lo empiezan a considerar, es que el modo de trabajar actualmente en válvulas se ha modificado mucho. Uno evalúa los implantes que hacíamos hace 10 años y la alineación que no prestábamos atención muchas veces a los senos, la información que nos daba la tomografía ha hecho que los implantes de hoy sean muy optimizados y que la tasa de marcapasos que va a haber en el futuro va a ser seguramente mucho más baja. Vi que tu rango de inclusión de muestra es amplio, son 10 años. Por ahí, si lo dividían en dos periodos, digamos hasta el 2015, por ejemplo, un tipo de implante, después de 2015 tal vez la altura de implante hubiera sido diferente. No digo que los resultados hubieran sido diferentes, pero sí es importante hacer un diagnóstico de cuál es la realidad para ver en qué puede uno mejorar, ¿no? Sí. Y con respecto a la forma de analizarlo, la verdad que es bastante prolijo, y si tal vez el seguimiento lo extendés en el año, probablemente entre marcapaso y no marcapaso puedas tener alguna diferencia en reinternaciones o en mortalidad de MOS, porque la muestra no es poca. Enhorabuena por el trabajo, la verdad que muy interesante. ¿Cuánto crees que algunos factores que tradicionalmente se han asociado no han sido significativos en el multivariado? ¿Cuánto crees que se debe al tamaño de muestra, como el bloqueo de rama derecha, la presencia de calcio en el tracto de salida o el septo membranoso? Bueno, ahí viste que mostrábamos de la guía, la imagen de la guía, y varios son los factores que no nos dieron y que en realidad están sexo masculino, el índice de masa corporal. Creo que al ampliar la muestra o dividirla, eso va a dar significativo eventualmente. Pero tendremos que seguir el estudio para incluirlas, para ver si nos dan, efectivamente. María Noel, otra pregunta más. ¿Te parece que este estudio aporta información para la toma de decisiones entre la elección del tipo de válvula, ya que una asocia más bloqueo AB, aunque no demostraste mortalidad? ¿Eso podría inferir o les ha influenciado en el centro de ustedes para la elección del tipo de válvula? Creo que eso es muy importante. Está bien reportado cuáles son los predictores de marcapaso post-TAVI, y me parece muy importante a la hora de... Yo no soy la encargada de seleccionarla, muy en la electrofisiología, pero me parece muy importante a la hora de seleccionar el procedimiento, la válvula, las proyecciones, tener en cuenta los pacientes que pueden tener predictores de marcapaso implante. No, y es muy importante cuando se habla con el paciente, se le presentan las opciones, si es un paciente que tiene bloqueo de ramas, si es un paciente con trastorno conocido, se discute con él y se le explica que las probabilidades de marcapasos son más altas porque es algo adicional y el paciente tiene que estar informado y ser parte, y cuando se toma la decisión saber qué es lo que va a pasar después del procedimiento o qué puede pasar. Sí. Eso está muy bueno porque en realidad en las guías se habla de hacer como una consulta para hablar de estas cosas en los pacientes con riesgo.
Sí, y también si el implante va a ser un viernes, avisarle al electrofisiólogo, mirá que estoy por hacer tal caso, porque después vienen los conflictos del HER-Team, digamos, no todo es bonito en el HER-Team. Quería preguntarte si han visto de los pacientes que le colocaron un marcapaso en el seguimiento, si todos están ocupando el marcapaso o no, porque se ha visto que un grupo que puede ir al 20-25% ya no ocupan el marcapaso después de un tiempo. Sí, ese es nuestro objetivo para el estudio prospectivo, ver cuántos de los pacientes que requerían marcapaso post-implante de TAVI realmente luego lo siguen necesitando. Felicitaciones por el estudio. Una pregunta, basado en estos datos, ¿han desarrollado una estrategia de implantar el marcapaso pre-procedimiento en los pacientes que son de alto riesgo? No tenemos ese protocolo en nuestro centro. Y María Noel, otra pregunta más, basado en este resultado. ¿Te parece que hay que tener un cambio en la posición del marcapaso a colocar? O sea, colocar un marcapaso en el septum, o sea, buscar medidas para minimizar los efectos negativos de un posible marcapaso en ese grupo? En general eso lo hacemos en todos los pacientes, intentar minimizar, como decís tú, los riesgos, la disincronía, en todos los pacientes que van a marcapaso. ¿Tenés alguna información sobre esta serie? Si ¿cuántos pusieron en el septum versus cuántos pusieron en la punta del ventrículo? No, pero es una buena idea. Bueno, si no hay más comentarios, te agradecemos mucho, María Noel, te felicitamos y daríamos por concluida, me parece, la instancia. Fueron evaluados los 7 trabajos. Ahora el trabajo es para ustedes, el Tribunal de Honor para nosotros, para tomar la decisión, la difícil decisión de cuál es el trabajo premiado. Entonces los invitamos a retirarse y a analizar ese aspecto para poder en conjunto definir quién es el trabajo elegido. Damos por terminada la sesión.